Ernesto Sábato, La Resistencia. A Elvira González Fraga, quien colaboró conmigo en este libro y a través de tantos años con profundísimo afecto. Capítulo 1. Lo pequeño y lo grande. El hermoso consuelo de encontrar en el mundo un alma. No. El hermoso consuelo de encontrar el mundo en un alma, de abrazar a mi especie en una criatura amiga. Frase de Friedrich Hölderlin. Hay días en que me levanto con una esperanza demencial, momentos en los que siento que las posibilidades de una vida más humana están al alcance de nuestras manos. Este es uno de esos días. Y entonces me he puesto a escribir, casi a tientas en la madrugada, con urgencia, como quien saliera a la calle a pedir ayuda ante la amenaza de un incendio, o como un barco que a punto de desaparecer hiciera una última y ferviente seña a un puerto que sabe cercano pero ensordecido por el ruido de la ciudad y por la cantidad de letreros que le enturbian la mirada. Todavía podemos aspirar a la grandeza. Nos pido ese coraje. Todos, una y otra vez, nos doblegamos. Pero hay algo que no falla y es la convicción de que, únicamente, los valores del espíritu nos pueden salvar de este terremoto que amenaza la condición humana. Mientras les escribo, me he detenido a palpar una rústica talla que me regalaron los Tobas y que me trajo como un rayo a mi memoria una exposición virtual que me mostraron ayer en una computadora. Debo reconocer que me pareció cosa de mandinga, porque a medida que nos relacionamos de manera abstracta, más nos alejamos del corazón de las cosas, y una indiferencia metafísica se adueña de nosotros, mientras toman poder entidades sin sangre ni nombres propios. Trágicamente, el hombre está perdiendo el diálogo con los demás y el reconocimiento del mundo que lo rodea, siendo que es allí donde se dan el encuentro, la posibilidad del amor, los gestos supremos de la vida. Las palabras de la mesa, incluso las discusiones o los enojos, parecen ya reemplazadas por la visión hipnótica. La televisión nos tantaliza, quedamos como prendados de ella. Este efecto entre mágico y maléfico es obra, creo, del exceso de la luz, una intensidad de la luz que nos toma. No puedo menos que recordar ese mismo efecto que produce la luz en los insectos y aún en los grandes animales. Y entonces, no solo nos cuesta abandonarla, sino que también perdemos la capacidad de mirar y ver lo cotidiano. Una calle con enormes tipas, unos ojos candorosos en la cara de una mujer vieja, las nubes de un atardecer, la floración del aroma en pleno invierno llama la atención a quienes no llegan ni a gozar de los jacarandés en Buenos Aires. Muchas veces me ha sorprendido cómo vemos mejor los paisajes en las películas que en la realidad. Es apremiante reconocer los espacios de encuentro que nos quiten de ser una multitud masificada mirando aisladamente la televisión. Lo paradójico es que a través de esa pantalla parecemos estar conectados con el mundo entero, cuando en verdad nos arranca la posibilidad de convivir humanamente, y lo que es tan grave como esto nos predispone a la bulia. Irónicamente, he dicho en muchas entrevistas que la televisión es el opio del pueblo, modificando la famosa frase de Marx. Pero lo creo. Uno va quedando letargado delante de la pantalla, y aunque no encuentre nada de lo que busca, lo mismo, se queda ahí, incapaz de levantarse y hacer algo bueno. Nos quita las ganas de trabajar en alguna artesanía, leer un libro, arreglar algo de la casa mientras escucha música o se matea, o ir al bar con algún amigo o conversar con los suyos. Es un tedio, un aburrimiento al que nos acostumbramos como a falta de algo mejor. El estar monótonamente sentado frente a la televisión anestesia la sensibilidad, acelera la mente, perjudica el alma. Al ser humano se le están cerrando los sentidos, cada vez requiere más intensidad como los sordos. No vemos lo que no tiene la iluminación de la pantalla, ni oímos lo que no llega a nosotros cargado de decibeles, ni olemos perfumes, ya ni las flores los tienen. Algo que a mí me afecta terriblemente es el ruido. Hay tardes en que caminamos cuadras y cuadras antes de encontrar un lugar donde tomar un café en paz. Y no es que finalmente encontremos un bar silencioso, sino que nos resignamos a pedir que, por favor, apaguen el televisor, cosa que hacen con toda buena voluntad tratándose de mí. Pero me pregunto, ¿cómo hacen las personas que viven en esa ciudad de 13 millones de habitantes para encontrar un lugar donde conversar con un amigo? Esto que les digo nos pasa a todos, y muy especialmente a los verdaderos amantes de la música. ¿O es que se cree que prefieren escucharla mientras todos hablan de otros temas y a los gritos? En todos los cafés hay o un televisor o un aparato de música a todo volumen. Si todos se quejaran como yo, enérgicamente, las cosas empezarían a cambiar.
Me pregunto si la gente se da cuenta del daño que le hace el ruido, o es que los ha convencido de lo avanzado que es hablar a los gritos. En muchos departamentos se oye el televisor del vecino. ¿Cómo nos respetamos tan poco? ¿Cómo hace el ser humano para soportar el aumento de decibeles en que vive? Las experiencias con animales han demostrado que el alto volumen les daña la memoria primero, luego los enloquece y finalmente los mata. Debo ser como ellos porque hace tiempo que ando por la calle con tapones para los oídos. El hombre se está acostumbrando a aceptar pasivamente una constante intrusión sensorial, y esta actitud pasiva termina siendo una servidumbre mental, una verdadera esclavitud. Pero hay una manera de contribuir a la protección de la humanidad y es no resignarse, no mirar con indiferencia cómo desaparece de nuestra mirada la infinita riqueza que forma el universo que nos rodea, con sus colores, sonidos y perfumes. Ya los mercados no son aquellos a los que iban las mujeres con sus puestos de frutas, de verduras, de carnes, verdadera fiesta de colores y olores, fiesta de la naturaleza en medio de la ciudad, atendidos por hombres que vociferaban entre sí mientras nos contagiaban la gratitud por los frutos. Pensar que con mamá íbamos a la pollería a comprar huevos, que en ese mismo momento retiraban de las gallinas ponedoras. Ahora ya todo viene envasado y se ha comenzado a hacer las compras por computadora, a través de esa pantalla que será la ventana por la que los hombres sentirán la vida, así de indiferente e intocable. No hay otra manera de alcanzar la eternidad que ahondando en el instante, ni otra forma de llegar a la universalidad que a través de la propia circunstancia, el hoy y aquí. Y entonces, ¿cómo? Hay que revalorar el pequeño lugar y el poco tiempo en que vivimos, que nada tienen que ver con esos paisajes maravillosos que podemos ver en la televisión, pero que están sagradamente impregnados de la humanidad de las personas que vivimos en él. Uno dice silla, o ventana, o reloj, palabras que designan meros objetos, y sin embargo de pronto transmitimos algo misterioso e indefinible, algo que es como una clave, como un mensaje inefable de una profunda región de nuestro ser. Decimos silla, pero no queremos decir silla, y nos entienden. O por lo menos nos entienden aquellos a quienes está secretamente destinado el mensaje. Así, aquel par de suecos, aquella vela, esa silla, no quieren decir ni esos suecos, ni esa vela macilenta, ni aquella silla de paja, sino Van Gogh, Vincent, su ansiedad, su angustia, soledad, de modo que son más bien su autorretrato, la descripción de sus ansiedades más profundas y dolorosas, sirviéndose de objetos de este mundo aparentemente seco que está fuera de nosotros, que acaso estaba antes de nosotros y que muy probablemente nos sobrevivirá. Como si esos objetos fueran temblorosos y transitorios, puentes para salvar el abismo que siempre se abre entre uno y el universo, símbolos de aquello profundo y recóndito que reflejan indiferentes y grises para los que no son capaces de entender la clave, pero cálidos y tensos y llenos de intención secreta para los que la conocen, porque el hombre hace con los objetos lo mismo que el alma realiza con el cuerpo, impregnándolo de sus anhelos y sentimientos, manifestándose a través de las arrugas carnales, del brillo de los ojos, de las sonrisas y de la comisura de los labios. Si nos volvemos incapaces de crear un clima de belleza en el pequeño mundo a nuestro alrededor y solo atendemos a las razones del trabajo, tantas veces deshumanizado y competitivo, ¿cómo podremos resistir? La presencia del hombre se expresa en el arreglo de una mesa, en unos discos apilados, en un libro, en un juguete. El contacto con cualquier obra humana evoca a nosotros la vida del otro. La expresividad del hombre deja huellas a su paso que nos inclinan a reconocerlo y encontrarlo. Si vivimos como autómatas, seremos ciegos a las huellas que los hombres nos van dejando, como las piedritas que tiraban Hansel y Gretel en la esperanza de ser encontrados. El hombre se expresa para llegar a los demás, para salir del cautiverio de su soledad. Es tal su naturaleza de peregrino que nada colma su deseo de expresarse. Es un gesto inherente a la vida que no sea la utilidad, que trasciende toda posibilidad funcional. Los hombres, a su paso, van dejando su vestigio, del mismo modo al retornar a nuestra casa después de un día de trabajo agobiante, una mesita cualquiera, un par de zapatos gastados, una simple lámpara familiar. Son conmovedores símbolos de una costa que ansiamos alcanzar, como náufragos exhaustos que lograron tocar tierra después de una larga lucha contra la tempestad. Son muy pocas las horas libres que nos deja el trabajo, apenas un rápido desayuno que solemos tomar pensando ya en los problemas de la oficina, porque de tal modo nos vivimos como productores que nos estamos volviendo incapaces de tenernos ante una taza de café en las mañanas o de unos mates compartidos. Y la vuelta a la casa, a la hora de reunirnos con los amigos o la familia, o de estar en silencio como la naturaleza de esa misteriosa hora del atardecer que recuerda los cuadros de Millet. Tantas veces se nos pierde mirando la televisión. Concentrados en algún canal o haciendo zapping, parece que logramos una belleza, un placer que no descubrimos compartiendo un guiso, o un vaso de vino, o una sopa de caldo humeante que nos vincula a un amigo en una noche cualquiera.
Cuando somos sensibles, cuando nuestros poros no están cubiertos de las implacables capas, la cercanía con la presencia humana nos sacude, nos alienta, comprendemos que es el otro el que siempre nos salva, y si hemos llegado a la edad que tenemos es porque otros nos han ido salvando la vida, incesantemente. A los años que tengo hoy, puedo decir dolorosamente que toda vez que nos hemos perdido un encuentro humano, algo quedó atrofiado en nosotros o quebrado. Muchas veces somos incapaces de un genuino encuentro porque solo reconocemos a los otros en la medida que definen nuestro ser y nuestro modo de sentir, o que nos son propicios a nuestros proyectos. Uno no puede detenerse en un encuentro porque está atestado de trabajos, de trámites, de ambiciones, y porque la magnitud de la ciudad nos supera. Entonces el otro ser humano no nos llega, no lo vemos, está más a nuestro alcance un desconocido con el que hablamos a través de la computadora. En la calle, en los negocios, en los infinitos trámites, uno sabe abstractamente que está tratando con seres humanos, pero en lo concreto tratamos a los demás como otros tantos servidores informáticos o funcionales. No vivimos esta relación de modo afectivo como si tuviésemos una capa de protección contra los acontecimientos humanos desviantes de la atención. Los otros nos molestan, nos hacen perder el tiempo, lo que deja al hombre espantosamente solo, como si en medio de tantas personas, o por ello mismo, cundiera el autismo. He visto algunas películas donde la alienación y la soledad son tales que las personas buscan amarse a través de un monitor, pero no hablar de esas mascotas artificiales que inventaron los japoneses, que no sé qué nombre tienen, que se les cuida como si vivieran, porque tienen sentimientos, entre comillas, y hay que hablarles. Qué basura y qué trágico pensar que esa es la manera que tienen muchas personas de expresar su afecto. Un juego siniestro cuando hay tanto niño tirado por el mundo y tanto noble animal camino a la extinción. Estamos a tiempo de revertir este abandono y esta masacre. Esta convicción ha de poseernos hasta el compromiso. La vida es abierta por naturaleza, aun en quienes la barrera que han levantado en torno a lo propio pareciera ser más oscura que en una mazmorra. El latido de la vida exige un intersticio, apenas el espacio que necesita un latido para seguir viviendo, y a través de él puede colarse la plenitud de un encuentro, como las grandes mareas pueden filtrarse aún en las represas más fortificadas, o una enfermedad puede ser la apertura o el desborde de un milagro cualquiera de la vida. Una persona que nos ame, a pesar de nuestra cerrazón, como una gota que golpea incesantemente contra los altos muros. Y entonces, la persona que estaba más sola y cerrada puede ser ella misma la más capacitada por haber sido quien soportó largo tiempo esa grave carencia, motivo por el cual son muchas veces los que más orfandad han sufrido quienes más cuidado ponen en la persona amada, amor que nunca se recibe como descontado, que siempre pertenece a la magnitud del milagro. Y esta comprobación que tantas veces hemos hecho en la vida, mal que les pese a algunos psicólogos, es lo que nos alienta a pensar que nuestra sociedad, tan enfermiza y deshumanizada, puede ser quien dé origen a una cultura religiosa como lo profetizó Berdyaev a principios del siglo XX. La medicina es una de las áreas donde puede verse una contraola que golpea esa trágica creencia en la abstracción. Si en 1900 un curandero curaba por sugestión, los médicos se echaban a reír, porque en aquel tiempo solo creían en cosas materiales, como un músculo o un hueso. Hoy practican eso mismo que antes consideraban superstición con el nombre de medicina psicosomática. Pero durante mucho tiempo subsistió en ellos el fetichismo por la máquina, la razón y la materia, y se enorgullecían de los grandes triunfos de su ciencia, por el solo hecho de haber reemplazado el auge de la viruela por el del cáncer. La falla central que sufrió la medicina proviene de la falsa base filosófica de los 3 siglos pasados, de la ingenua separación entre alma y cuerpo, del cándido materialismo que conducía a buscar toda enfermedad en lo somático. El hombre no es un simple objeto físico, desprovisto de alma, ni siquiera un simple animal. Es un animal que no tiene solo alma, que no solo tiene alma, sino espíritu, y el primero de los animales que ha modificado su propio medio por obra de la cultura. Como tal, es un equilibrio inestable entre su propio soma y su medio físico y cultural. Una enfermedad es, quizá, la ruptura de ese equilibrio que a veces puede ser provocada por un impulso somático y otras por un impulso anímico, espiritual o social. No es nada difícil que enfermedades modernas como el cáncer sean esencialmente debidas al desequilibrio en que la técnica y la sociedad moderna han producido entre el hombre y su medio. ¿El cáncer no es acaso un cierto tipo de crecimiento desmesurado y vertiginoso? Cambios mesológicos provocaron la desaparición de especies enteras, así como los grandes reptiles no pudieron sobrevivir a las transformaciones que ocurrieron al final del periodo mesozoico. ¿Podría suceder que la especie humana fuese incapaz de soportar los catastróficos cambios del mundo contemporáneo? Pues estos cambios son tan terribles, tan profundos y sobre todo tan vertiginosos, que aquellos que provocan la desaparición de los reptiles resultan insignificantes.
El hombre no ha tenido tiempo para adaptarse a las bruscas y potentes transformaciones que su técnica y su sociedad han producido a su alrededor, y no es arriesgado a afirmar que las enfermedades modernas sean los medios de que se está valiendo el cosmos para sacudir a esta orgullosa especie humana. Nuestro tiempo cuenta con teléfonos para suicidas. Sí, es probable que algo se le pueda decir a un hombre para que quien la vida ha dejado de ser el bien supremo. Yo mismo muchas veces atiendo gente al borde del abismo, pero es muy significativo que se tenga que buscar un gesto amigo por teléfono o por computadora y no se le encuentre en la casa o en el trabajo o en la calle, como si fuésemos internados en alguna clínica enrejada que nos separa de la gente a nuestro lado. Y entonces, habiendo sido privados de la cercanía de un abrazo o de una mesa compartida, nos quedarán los medios de comunicación. De la misma manera, cuanto mejor es morir en la propia cama, rodeado de afecto, acompañado por las voces, los rostros y los objetos familiares, que en esas ambulancias que atraviesan como bólidos las calles para ingresar al moribundo en una sala esterilizada en lugar de dejarlo en paz. Con admiración recuerdo el nombre de algunos viejos médicos cuya sola entrada sanaba al enfermo. Cuánta irónica sonrisa mereció esta deslumbrante verdad. Es noche de verano, la luna ilumina de cuando en cuando. Avanzo hacia mi casa entre las magnolias y las palmeras, entre los jazmines y las inmensas araucarias, y me detengo a observarlas, a observar la trama que las enredaderas han labrado sobre el frente de esta casa que es ya una ruina querida, con persianas podridas o desquiciadas, y sin embargo, o precisamente por su vejez parecida a la mía, comprendo que no la cambiaría por ninguna mansión en el mundo. En la vida existe un valor que permanece muchas veces invisible para los demás, pero que el hombre escucha en lo hondo de su alma. Es la fidelidad o traición a lo que sentimos como un destino o una vocación a cumplir. El destino, al igual que todo lo humano, no se manifiesta en abstracto, sino que se encarna en alguna circunstancia, en un pequeño lugar, en una cara amada o en un nacimiento pobrísimo en los confines de un imperio. Ni el amor, ni los encuentros verdaderos, ni siquiera los profundos desencuentros son obra de las casualidades, sino que nos están misteriosamente reservados. ¿Cuántas veces en la vida me ha sorprendido cómo, entre las multitudes de personas que existen en el mundo, nos cruzamos con aquellas que de alguna manera poseían las tablas de nuestro destino, como si hubiéramos pertenecido a una misma organización secreta, o a los capítulos de un mismo libro? Nunca supe si se los reconoce porque ya se los buscaba, o se los busca porque ya bordeaban los aledaños de nuestro destino. El destino se muestra en signos e indicios que parecen insignificantes, pero que luego reconocemos como decisivos. Así, en la vida uno muchas veces cree andar perdido, cuando en realidad siempre caminamos por un rumbo fijo, en ocasiones determinado por nuestra voluntad más visible, pero en otras, quizá más decisivas para nuestra existencia, por una voluntad desconocida aún para nosotros mismos, pero no obstante poderosa e inmanejable, que nos va haciendo marchar hacia los lugares en que debemos encontrarnos con seres o cosas que de una manera u otra son o han sido o van a ser primordiales para nuestro destino, favoreciendo o estorbando nuestros deseos aparentes, ayudando o obstaculizando nuestras ansiedades y a veces, lo que resulta todavía más asombroso, demostrando a la larga estar más despiertos que nuestra voluntad consciente. En el momento, nuestras vidas nos parecen escenas sueltas, una al lado de la otra, como tenues, inciertas y livianísimas hojas arrastradas por el furioso y sin sentido viento del tiempo. Mi memoria está compuesta de fragmentos de existencia, estáticos y eternos. El tiempo no pasa. Entre ellos, y cosas que sucedieron en épocas muy remotas, entre sí, están unas junto a otras vinculadas, reunidas por extrañas antipatías y simpatías. ¿O acaso salgan a la superficie de la conciencia unidas por vínculos absurdos, pero poderosos, como una canción, una broma o un odio común? Como ahora, para mí, el hilo que las une y que las va haciendo salir una después de otra, es cierta ferocidad en la búsqueda de algo absoluto, cierta perplejidad, la que une palabras como hijo, amor, Dios, pecado, pureza, mar, muerte. Pero no creo en el destino como fatalidad. Como en la tradición griega o nuestro tango, contra el destino nadie la talla. Porque de ser así, ¿para qué les estaría escribiendo? Creo que la libertad nos fue destinada para cumplir una misión en la vida, y sin libertad nada vale la pena. Es más, creo que la libertad que está a nuestro alcance es mayor de la que nos atrevemos a vivir. Basta con leer la historia, esa gran maestra, para ver cuántos caminos ha podido abrir el hombre con sus brazos, cuánto el ser humano ha modificado el curso de los hechos, con esfuerzo, con amor, con fanatismo.
Pero si no nos dejamos tocar por lo que nos rodea, no podremos ser solidarios con nada ni nadie. Seremos esa expresión escalofriante con que se nombra al ser humano de este tiempo, átomo cápsula. Ese individuo que crea a su alrededor otras tantas cápsulas en las que se encierra, en su departamento funcional, en la parte limitada del trabajo a su cargo, en los horarios de su agenda. No podemos olvidar que antes de la siembra, la pesca, la recolección de frutos, la elaboración de artesanías como el trabajo en las herrerías o en talleres de costura o en los establecimientos de campo, reunían a las personas y las incorporaban en la totalidad de su personalidad. Fue la intuición del comienzo de esta ruptura la que llevó a los obreros del siglo XVIII a rebelarse contra las máquinas, a querer prenderles fuego. Hoy los hombres tienden a cohesionarse masivamente para adecuarse a la creciente y absoluta funcionalidad que el sistema requiere hora a hora. Pero entre la vida de las grandes ciudades, que lo sobrepasan como un tornado a las arenas de un desierto, y la costumbre de mirar televisión, donde uno acepta que pase lo que pase y no se cree responsable, la libertad está en peligro. Tan grave como lo que dijo Younger: si los lobos contagian a la masa, un mal día el rebaño se convierte en horda. Si cambia la mentalidad del hombre, el peligro que vivimos es paradójicamente una esperanza. Podremos recuperar esta casa que nos fue míticamente entregada. La historia siempre es novedosa. Por eso, a pesar de las desilusiones y frustraciones acumuladas, no hay motivo para descreer del valor de las gestas cotidianas. Aunque simples y modestas, son las que están generando una nueva narración de la historia, abriendo así un nuevo curso al torrente de la vida. La pertenencia del hombre a lo simple y cercano se asentó aún más en la vejez, cuando nos vamos despidiendo de proyectos y más nos acercamos a la tierra de nuestra infancia, y no a la tierra en general, sino a aquel ínfimo pedazo de tierra en que transcurrió nuestra niñez, en que tuvimos nuestros juegos y nuestra magia, la irrecuperable magia de la irrecuperable niñez. Y entonces recordamos un árbol, la cara de un amigo, un perro, un camino polvoriento en la siesta de verano, con su rumor de cigarras, un arroyito, cosas así. No grandes cosas, sino pequeñas y modestísimas cosas, que en el ser humano adquieren increíble magnitud, sobre todo cuando el hombre que va a morir solo puede defenderse con el recuerdo, tan angustiosamente incompleto, tan transparente y poco carnal, de aquel árbol o de aquel arroyito de la infancia, que no solo están separados por los abismos del tiempo, sino por vastos territorios. Así nos es dado ver a muchos viejos que casi no hablan y todo el tiempo parecen mirar a lo lejos, cuando en realidad miran hacia adentro, hacia lo más profundo de su memoria, porque la memoria es lo que resiste al tiempo y a sus poderes de destrucción. Y es algo así como la forma que la eternidad puede asumir, que en ese incesante tránsito. Y aunque nosotros, nuestra conciencia, nuestros sentimientos, nuestra dura experiencia, hayamos ido cambiando con los años, y también nuestra piel y arrugas van convirtiéndose en prueba y testimonio de ese tránsito, hay algo en el ser humano, allá muy dentro, en regiones muy oscuras, aferrado con uñas y dientes a la infancia y al pasado, a la raza y a la tierra, a la tradición y a los sueños, que parece resistir ese trágico proceso resguardando la eternidad del alma en la pequeñez de un ruego. Se ha necesitado una crisis general de la sociedad para que estas sencillas pero humanas verdades resurgieran con todo su vigor. Estaremos perdidos si no revertimos, con energía, con amor, esta tendencia que nos constituye en adoradores de la televisión, los chicos idiotizados que ya no juegan en los parques. Si hay Dios, que no lo permita. Vuelven a mi memoria imágenes de hombres y mujeres luchando en la adversidad, como aquella indiecita embarazada, casi una niña, que me arrancó lágrimas de emoción en el Chaco, porque en medio de la miseria y las privaciones, su alma agradecía que la vida que llevaba en ella. Qué admirable es, a pesar de todo, el ser humano, esa cosa tan pequeña y transitoria, tan reiteradamente aplastada por terremotos y guerras, tan cruelmente puesta a prueba por los incendios y naufragios y pestes y muertes de hijos y padres. Sí, tengo una esperanza demencial, ligada paradójicamente a nuestra actual pobreza existencial, y al deseo que descubran muchas miradas de que algo grande pueda consagrarnos a cuidar afanosamente la tierra en la que vivimos. Con todo, mientras digo esto, algo como una visión tremenda me hace sentir que ya pasó la gran pesadilla, que ya hemos comprendido que toda consideración abstracta, aunque se refiere a problemas humanos, no sirve para consolar a ningún hombre,
para mitigar ninguna de las tristezas y angustias que puede sufrir un ser concreto de carne y hueso. Un pobre ser con ojos que miran ansiosamente. ¿Hacia qué o hacia quién? Una criatura que solo sobrevive por la esperanza. Ya muy cansado, en esta noche de noviembre, la araucaria me trae a la memoria el amor que mi amigo Tortorelli tenía por sus árboles. Era conmovedor. Llegaba hasta abrazar a alguno que le recordaba la época en que él mismo había sido guardabosques. Tuvimos la emoción de recorrer con él por la Patagonia, lugares tan impresionantes como los bosques petrificados, los de Arrayanes y aquellos otros donde se yerguen árboles milenarios. Nos decía acariciando el tronco de esas formidables araucarias y coihues, todavía vivos: piensen por un momento que cuando surgió el Imperio Romano y cuando se derrumbó, cuando los griegos y los troyanos combatían por Helena, este árbol ya estaba aquí, y siguió estando cuando Rómulo y Remo fundaron Roma, y cuando nació Cristo, y mientras Roma llegaba a dominar el mundo, y cuando cayó. Y así pasaron imperios, guerras interminables, cruzadas, el Renacimiento y la historia entera de Occidente hasta hoy, y ahí lo tienen todavía. También nos dijo que los vientos húmedos del Pacífico precipitan casi toda su agua del lado chileno, de modo que un incendio de este lado es fatal, porque los árboles mueren y el desierto avanza inexorablemente. Entonces nos llevó hasta el límite de la estepa patagónica y nos mostró los cipreses, casi retorcidos por el sufrimiento que, como dijo, cubrían la retaguardia. Duros y estoicos, como una legión suicida, daban el último combate contra la adversidad. Creo en los cafés, en el diálogo. Creo en la dignidad de la persona, en la libertad. Siento nostalgia, casi ansiedad de un infinito, pero humano a nuestra medida.